Segunda parte, capítulo 3. Fue decepcionante no haber traído al final del día ninguna afirmación importante, ningún dato auténtico. Las mujeres son más pobres que los hombres por una u otra razón. Tal vez en este punto sería mejor renunciar a buscar la verdad y recibir en la cabeza una avalancha de opiniones candentes como lava, descoloridas como agua sucia. Sería mejor cerrar las cortinas, evitar las distracciones, encender la lámpara, limitar la investigación y pedirle al historiador, quien no registra opiniones sino hechos, que describa bajo qué condiciones vivían las mujeres, no a través de los siglos, sino en Inglaterra, digamos que en la época isabelina. Es un eterno misterio por qué ninguna mujer escribió ni una palabra de esa extraordinaria literatura cuando parecía que todos los hombres eran capaces de escribir canciones y sonetos. ¿Cuáles eran las condiciones en que vivían las mujeres?, me pregunté. Porque la ficción, es decir, una obra imaginativa, no cae al suelo como una piedrita, como si podría pasar con la ciencia. La ficción es como una telaraña que, aunque muy débilmente quizás, está pegada a la vida por todos los cuatro extremos. Muchas veces, el pegamento es casi imperceptible. Las obras de Shakespeare, por ejemplo, parecen sostenerse solas. Sin embargo, cuando esa telaraña se estira, se engancha en un borde o se deshilacha por la mitad, una recuerda que no fue tejida en el aire por criaturas incorpóreas, sino que es obra de seres humanos que sufren, y que está ligada a cosas sumamente materiales como la salud, el dinero y las casas donde vivimos. Me dirigí entonces al estante de los libros de historia y escogí uno de los más recientes, Historia de Inglaterra del profesor Trevelyan. Una vez más, busqué, mujer, encontré, situación de, y localicé las páginas indicadas. Golpear a la esposa, leí, era un derecho que tenía el hombre y que se ejercía sin vergüenza tanto en la clase alta como en la baja. Del mismo modo, continúa el historiador, podían encerrar, golpear y arrastrar por el suelo a la hija que se negara a casarse con el caballero que eligieran sus padres, lo cual no conmocionaba a la opinión pública. El matrimonio no era un asunto de afectos personales, sino de avaricia familiar, en particular en las clases altas refinadas. A menudo, el compromiso tenía lugar cuando ninguno de los contrayentes sabía caminar y el matrimonio en cuanto salían del cuidado de las niñeras. Eso era alrededor de 1470, justo después de la época de Chaucer. La siguiente referencia a la situación de la mujer es de unos 200 años después, en la época de los Estuardo. Era todavía una excepción que la mujer de clase alta y clase media eligiera a su propio esposo y, después de asignado, éste se convertía en dueño y señor, al menos hasta donde la ley y la tradición se lo permitieran. Sin embargo, concluye el profesor Trevelyan, ni las mujeres de Shakespeare ni las mujeres de las auténticas memorias del siglo XVII, como las Verney y las Hutchinson, parecen carecer de personalidad y carácter. Definitivamente, si lo pensamos, Cleopatra debió haber sido muy independiente, Lady Macbeth, una supone, tuvo voluntad propia, Rosalinda, se podría concluir, fue una joven atractiva. El profesor Trevelyan está muy en lo cierto cuando anota que las mujeres de Shakespeare no parecen carecer de personalidad y carácter. Sin ser historiadora, podría incluso atreverme a decir que las mujeres han servido como antorchas en todas las obras de todos los poetas desde el principio de los tiempos: Clitemnestra, Antígona, Cleopatra, Lady Macbeth, Fedra, Créssida, Rosalinda, Desdémona, la duquesa de Amalfi, entre los dramaturgos, y Millamant, Clarissa, Becky Sharp, Anna Karenina, Emma Bovary, la señora de Guermantes, entre los escritores de prosa. Los nombres se me agolpan en la cabeza y no las recuerdo como mujeres que carezcan de personalidad y carácter. De hecho, si la mujer no existiera sino en la ficción que escriben los hombres, una se la imaginaría como una persona de suma importancia, muy diversa, heroica e infame, espléndida y despreciable, infinitamente hermosa y espantosa en extremo, tan grandiosa como un hombre o incluso más, como piensan algunos 7. No obstante, eso es la mujer en la ficción. En la realidad, como lo señala el profesor Trevelyan, a la mujer la encerraban, la golpeaban y la arrastraban por el suelo. Surge así un ser compuesto, muy extraño. En la imaginación es de la mayor importancia, pero en la práctica es del todo insignificante, permea la poesía de principio a fin, pero está casi ausente de la historia. En la ficción, domina la vida de reyes y conquistadores, pero en la realidad, era la esclava de cualquier joven cuyos padres obligaron a pedir su mano. En la literatura, algunas de las palabras más inspiradoras, algunos de los pensamientos más profundos salen de sus labios, pero en la vida real, apenas podía leer, casi no.
Podía escribir y era propiedad de su esposo. Ciertamente, era un monstruo extraño el que me había imaginado por leer primero a los historiadores y luego a los poetas, un gusano con alas de águila, el espíritu de la vida y la belleza en una cocina picando cebolla, pero estos monstruos, en el escenario la mujer iguala o sobrepasa al hombre. Existe la misma predominancia en la tragedia moderna. En todo caso, basta un sondeo muy rápido de la obra de Shakespeare, al igual que la de Webster, aunque no la de Marlowe o Johnson, para mostrar cómo este dominio, esta potestad de la mujer se mantiene desde Rosalinda hasta Lady Macbeth. Lo mismo sucede en Racine, 6 de sus tragedias se llaman como sus heroínas y cuál de sus personajes masculinos podríamos comparar con Hermione y Andrómaca, Berenice y Roxane o Fedra y Atalía. Una vez más, lo mismo pasa con Ibsen, ¿qué hombre podríamos igualar con Solveig, Nora, Eda, Hilda Wanjal o Rebecca West? F. L. Lucas, Tragedy, pp 114-115. Por muy divertido que sea imaginarlos, no existen en realidad. Lo que había que hacer para darle vida era pensar poética y prosaicamente al mismo tiempo, para mantener así el contacto con la realidad, que es la señora Martin, de 36 años, vestida de azul con sombrero negro y zapatos cafés, pero sin perder de vista la ficción, que es un medio por donde viven atravesando y apareciendo todo tipo de espíritus y fuerzas. Sin embargo, cuando una intenta este método con la mujer isabelina, falla una parte de la iluminación, nos detiene la escasez de datos. No conocemos nada en detalle, nada del todo cierto y sustancial sobre ella. La historia apenas la menciona. Regresé al profesor Trevelyan con el fin de saber qué significaba la historia para él y, después de mirar los títulos de sus capítulos, encontré que significaba la corte señorial y los métodos de agricultura al aire libre, la orden cisterciense y la ganadería ovina, las cruzadas, la universidad, la Cámara de los Comunes, la Guerra de los 100 años, la Guerra de las Dos Rosas, los eruditos del Renacimiento, la disolución de los monasterios, las luchas agrarias y religiosas, el origen del poderío marítimo inglés, la armada y así por el estilo. De vez en cuando, se hace alusión a una mujer, a una Isabel o a una María, a una reina o a una gran señora, pero una mujer de clase media, con nada más que su inteligencia y carácter, no podría haber participado de ninguna manera en ninguno de los grandes acontecimientos que, en conjunto, constituyen la visión del historiador sobre el pasado. Tampoco la encontraremos en ninguna colección de anécdotas. Aubrey apenas la menciona. Por su parte, ella nunca escribe sobre su propia vida, escasamente lleva un diario, existe solo un puñado de sus cartas y no dejó obras ni poemas mediante los cuales podamos juzgarla. Lo que quiero es buena cantidad de información, pensé, ¿y por qué no puede dármela alguna brillante estudiante de Newnham o Girton? ¿A qué edad se casaba? ¿Cuántos hijos tenía normalmente? ¿Cómo era su casa? ¿Tenía una habitación propia? ¿Cocinaba? ¿Tenía quizás una criada? Supongo que todos estos datos reposan en alguna parte, en registros parroquiales y libros contables. La vida de la mujer isabelina común y corriente debe estar disgregada por ahí. ¿Será posible recolectar los pedazos y hacer un libro al respecto? Sería ambicioso, casi una osadía, pensé, mientras buscaba en los estantes libros que no existían, sugerirles a las estudiantes de esas famosas facultades que reescriban la historia, aunque reconozco que muchas veces me parece un poco extraña como está escrita, irreal, desequilibrada. Así pues, ¿por qué no agregar un suplemento a la historia y llamarlo, por supuesto, con algún nombre discreto para que las mujeres puedan figurar como debe ser? Es que a menudo alcanzamos a verlas en la vida de los grandes, desapareciendo de repente en el fondo, escondiendo, pienso a veces, un guiño, una risa, quizás una lágrima. Después de todo, tenemos suficientes biografías de Jane Austen, parece casi innecesario volver a analizar la influencia de las tragedias de Joanna Bailey en la poesía de Edgar Allan Poe. Por mi parte, no me importaría si cerraran al público durante un siglo al menos las casas y los lugares predilectos de Mary Russell Mitford. Lo que sí encuentro deplorable, continué, mirando las estanterías otra vez, es que no se sabe nada de las mujeres antes del siglo XVIII. No tengo ningún modelo mental que pueda girar y observar desde diferentes ángulos. Aquí estoy preguntándome por qué las mujeres no escribieron poesía en la época isabelina y no estoy segura de cómo fueron educadas, si les enseñaban a escribir, si tenían sus propios espacios. ¿Cuántas mujeres antes de los 21 años tenían hijos, que hacían, en resumidas cuentas, de 8 de la mañana a 8 de la noche? Evidentemente, no tenían dinero. Según el profesor Trevelyan, era muy probable que se casaran, así quisieran o no, siendo todavía niñas, a los 15 o 16 años. Habría sido rarísimo, dada esta situación, si una de ellas de repente hubiera escrito las obras de Shakespeare, concluí.
Pensé entonces en ese caballero anciano, que ya está muerto, pero que era obispo, creo, y que afirmó que era imposible que alguna mujer, del pasado, del presente o del futuro, tuviera el genio de Shakespeare. Escribió en los periódicos sobre eso. Además, le dijo a una señora que le pidió información que, en realidad, los gatos no van al cielo, así tengan, agregó, una especie de alma. Sí que nos ahorraban muchas reflexiones esos ancianos señores, cuanto disminuían las fronteras de la ignorancia gracias a su presencia. Los gatos no van al cielo, las mujeres no pueden escribir las obras de Shakespeare. En cualquier caso, pensaba, mientras miraba las obras de Shakespeare en el estante, el obispo estaba en lo cierto al menos en esto. Habría sido totalmente imposible que una mujer hubiera escrito las obras de Shakespeare en la época de Shakespeare. Voy a imaginarme, ya que es tan difícil dar con los datos, qué habría pasado si Shakespeare hubiera tenido una hermana talentosísima, llamada Judith, supongamos. Es muy probable que Shakespeare haya ido al colegio, gracias a la herencia de su madre, donde aprendió latín, Ovidio, Virgilio y Horacio, y elementos de lógica y gramática. Es bien sabido que fue un muchacho indócil, cazaba conejos, quizás le disparó a algún venado y tuvo que casarse, mucho antes de lo que él hubiera querido, con una mujer de la vecindad con quien tuvo un hijo más rápido de lo esperado. Esa aventura lo llevó a buscar fortuna en Londres. Tenía, al parecer, gusto por el teatro, empezó cuidando los caballos a la entrada de los escenarios. Muy pronto consiguió trabajo en el teatro, se volvió un actor exitoso y empezó a vivir en el centro del universo, conocía a todo el mundo, era amigo de todos, ejercía su arte en las tablas, era ocurrente en las calles e incluso tenía acceso al palacio de la reina. Mientras tanto, su hermana extraordinariamente talentosa, supongamos, seguía en casa. Era tan aventurera y tan imaginativa y estaba tan deseosa de ver el mundo como él, pero a ella no la enviaron a la escuela. No tuvo la oportunidad de aprender lógica ni gramática, ni que hablar de leer a Horacio y Virgilio. Tomaba un libro de vez en cuando, uno de su hermano tal vez, y leía unas cuantas páginas, pero luego llegaban sus padres y le pedían que remendara las medias o preparara la cena y que no soñara despierta con libros y papeles. Se lo habrían dicho severa pero bondadosamente, porque eran personas conscientes de la realidad de las mujeres y amaban a su hija. De hecho, es muy probable que ella fuera la adoración de su padre. Quizás, a escondidas, en la bodega de manzanas, escribía algunas páginas, pero era cuidadosa y las guardaba bien o las quemaba. Pronto, sin embargo, cuando todavía era una adolescente, la prometieron en matrimonio al hijo de un comerciante de lana del vecindario. Gritó que odiaba el matrimonio y, por eso, su padre la castigó con severidad. Luego, dejó de reprenderla y empezó a rogarle que no lo lastimara, que no lo avergonzara con ese asunto del matrimonio. Con lágrimas en los ojos, le prometió un collar de cuentas o una enagua elegante. ¿Cómo podría desobedecerle? ¿Cómo podría romperle el corazón? La misma fuerza de su propio talento la llevó a eso. Armó un pequeño paquete con sus pertenencias, se escapó por la ventana una noche de verano y se encaminó hacia Londres. Todavía no tenía 17. Era tan musical como los pájaros que cantan en los arbustos. Tenía la más aguda predilección por la melodía de las palabras, un talento como el de su hermano. Como a él, a ella le gustaba el teatro. Llegó a la entrada de los artistas y dijo que quería actuar, pero los hombres se le burlaron en la cara. El director, un hombre gordo indiscreto, se rió a carcajadas y vociferó algo sobre French puros bailando y mujeres actuando. Es imposible, dijo, que una mujer sea actriz, e hizo ciertas insinuaciones, pueden imaginarse sobre qué. Así que no logró recibir entrenamiento en su oficio, podía al menos buscar que cenar en un comedor o deambular las calles a la medianoche. Aún así, su don era la ficción y anhelaba alimentarse con abundancia de la vida de hombres y mujeres y el estudio de sus características. Al fin, como era muy joven y, curiosamente, tenía un rostro parecido al del poeta Shakespeare, los mismos ojos grises y cejas arqueadas, Ned Green, el actor y director, se apiadó de ella. Terminó por quedar embarazada de él y, quien puede medir la vehemencia y la violencia de un corazón poético cuando está atrapado y enredado en el cuerpo de una mujer, se mató una noche de invierno. Hoy está enterrada en un cruce de vías, donde ahora es el paradero de buses de Elephant and Castle. Creo que así es como más o menos sería la historia de una mujer que hubiera tenido el genio de Shakespeare en la época de Shakespeare. Por mí, estoy de acuerdo con el difunto obispo, si es que ese era su oficio. Es impensable que una mujer, en los tiempos de Shakespeare, hubiera tenido el genio de él porque un genio como el de Shakespeare no nace entre gente obrera, analfabeta y servil. No nacía en Inglaterra entre los sajones y los britanos.
No nace hoy entre las clases trabajadoras, como entonces podría haber nacido entre mujeres que empezaron a trabajar, según el profesor Trevelyan, siendo todavía niñas por orden de sus padres y obligadas por el poder de la ley y la tradición. Sin embargo, algún tipo de genio debió haber existido entre esas mujeres, así como también debió haber existido entre la clase trabajadora. Cada tanto, relucen una Emily Bronte o un Robert Burns y lo demuestran, pero lo cierto es que nunca llegó a plasmarse en el papel. Sin embargo, cuando una lee sobre una bruja sumergida en el agua, sobre una mujer poseída por demonios, sobre una sabia vendedora de hierbas o incluso sobre un hombre muy notable que tenía una madre, pienso entonces que estamos sobre la pista de una novelista extraviada, una poeta suprimida, una Jane Austen muda y desconocida, una Emily Bronte que se voló los sesos en el páramo o que deambulaba haciendo muecas enloquecida por la tortura a la que su talento la había condenado. De hecho, me atrevería a suponer que Anónimo, quien escribió tantos poemas sin recitarlos, era muchas veces una mujer. Fue una mujer, como lo sugirió creo que Edward Fitzgerald, quien compuso las baladas y las canciones tradicionales, tarareándoselas a sus hijos, amenizando con ellas sus tareas de hilado o las largas noches de invierno. ¿Verdadero o no? ¿Quién sabe? Lo que sí me parecía cierto después de revisar la historia que me había inventado de la hermana de Shakespeare es que cualquier mujer nacida con gran talento en el siglo XVI desde luego se habría vuelto loca, se habría pegado un tiro o habría terminado sus días en una choza aislada en las afueras de la aldea, medio bruja, medio maga, temida y ridiculizada. No se necesita ser una experta en psicología para saber que una joven muy talentosa que hubiera querido dedicarse a la poesía habría terminado tan socialmente boicoteada y entorpecida, tan torturada y contrariada por querer seguir sus propios instintos que habría enfermado y enloquecido. Ninguna joven podría haber caminado hasta Londres, pararse a la entrada de los artistas y forzar su presencia ante directores de teatro sin causarse a sí misma una violencia y una angustia que pudieron haber sido irracionales, ya que la castidad puede ser un fetiche que inventaron ciertas sociedades por razones desconocidas, pero, aún así, inevitables. La castidad tenía entonces, y tiene hoy, una importancia religiosa en la vida de las mujeres y está tan pegada a los nervios e instintos que liberarla y sacarla a la luz del día requiere una valentía excepcional. Haber vivido una vida libre en Londres en el siglo XVI habría significado para una mujer poeta y dramaturga un estrés nervioso y un dilema capaces de matarla. Si hubiera sobrevivido, lo que hubiera escrito habría sido algo distorsionado y deformado por provenir de una imaginación mórbida y fatigada. Sin duda, pensé, mirando el estante donde no hay obras de mujeres, no habría firmado su trabajo, habría buscado ese refugio. Eran vestigios del sentido de castidad lo que imponía el anonimato en las mujeres, incluso en el siglo XIX. Currer Bell, George Eliot, George Sand, todas víctimas de una lucha interna como lo demuestran sus escritos, buscaron infructuosamente esconderse en el nombre de un hombre. Así le rindieron homenaje a la tradición de que, en las mujeres, la publicidad es detestable, tradición que, si no la impuso el otro sexo, si la impulsó generosamente. La principal gloria de una mujer es no estar en boca de la gente, dijo Pericles, él mismo un hombre muy comentado. En sus venas corre el anonimato. Todavía las posee el deseo de pasar desapercibidas. Ni siquiera ahora les preocupa tanto su buena fama como a los hombres, y la mayoría de ellas pasará junto a una lápida o a un letrero sin sentir un deseo irresistible de grabar su nombre ahí, como deben hacerlo Alf, Bert o Chas para obedecer a su instinto, que les susurra si ven pasar a una mujer elegante, o incluso a un perro, se chien esta moí. Por supuesto, no tiene que ser un perro, pensé, recordando la Parliament Square, la Siege-Sallee y otras avenidas, puede ser un pedazo de tierra o un hombre de cabello negro crespo. Una de las grandes ventajas de ser mujer es poder pasar incluso delante de una negra muy hermosa sin querer convertirla en inglesa. Entonces, esa mujer que nació con el don de la poesía en el siglo XVI era una mujer infeliz, una mujer en lucha consigo misma. Todas sus condiciones de vida, todos sus propios instintos le eran hostiles al estado mental que se requiere para liberar lo que haya en el cerebro. Me pregunté entonces cuál es el estado mental más propicio para el acto de creación. ¿Podemos dar con alguna noción de ese estado que impulsa y hace posible esa extraña actividad? Aquí abrí el volumen que contiene las tragedias de Shakespeare. ¿Cuál era el estado mental de Shakespeare, por ejemplo, cuando escribió El Rey Lear y Antonio y Cleopatra? Fue ciertamente el estado mental más favorable que haya existido para la poesía alguna vez, pero ni el mismo Shakespeare habló al respecto. Solo sabemos de pasada y por casualidad que nunca tachó una línea. Los artistas nunca dijeron nada sobre su estado mental sino tal vez apenas en el siglo XVIII, quizás empezó con Rousseau.
De todos modos, en el siglo XIX, la autoconciencia se había desarrollado tanto que era costumbre de los hombres de letras describir sus mentes en confesiones y autobiografías. También se escribieron sus vidas y se imprimieron sus cartas después de muertos. Así es como, aunque no sabemos por lo que pasó Shakespeare cuando escribió El Rey Lear, sí sabemos por lo que pasó Carlyle cuando escribió La Revolución Francesa, por lo que pasó Flaubert cuando escribió Madame Bovary y por lo que estaba pasando Keats cuando intentó escribir poesía en contra de la inminencia de la muerte y la indiferencia del mundo. Lo que deducimos de esta vasta literatura moderna de la confesión y el autoanálisis es que escribir una obra maestra es casi siempre una hazaña de enorme dificultad. Todo está en contra de la probabilidad de que salga intacta y completa de la mente del escritor. Por lo general, se oponen las circunstancias materiales, los perros ladran, la gente interrumpe, hay que ganar dinero, la salud es frágil. Además, para acentuar todos estos obstáculos y hacerlos más difíciles de soportar, está la notoria indiferencia del mundo. El mundo no pide que se escriban poemas ni novelas ni historias, no las necesita. No le importa si Flaubert encuentra la palabra correcta o si Carlyle verifica con escrúpulo este u otro dato. Lo más normal es que no se pague por lo que no se quiere. Así, el escritor, Keats, Flaubert, Carlyle, experimenta, en especial en los años creativos de la juventud, todo tipo de distracción y disuasión. De esos libros de análisis y confesión se escucha un insulto, un grito de agonía. Extraordinarios poetas en su miseria muertos, tal es el peso de su canto. Si algo surge a pesar de todo esto, es un milagro y lo más probable es que ningún libro nace como fue concebido, íntegro y sin deformaciones. Para una mujer, pensé, mirando los estantes vacíos, estas dificultades eran muchísimo peores. En primer lugar, tener una habitación propia y además tranquila o silenciosa era imposible, incluso hasta principios del siglo XIX, a menos que sus padres fueran demasiado ricos o muy nobles. Como su dinero para gastos personales, el cual dependía de la benevolencia de su padre, solo le alcanzaba para mantenerse vestida, no se podía permitir los alivios que se le concedían incluso a Keats, Tennyson o Carlyle, todos hombres pobres, de un viaje a pie, un viaje corto a Francia o un alojamiento separado que, así fuera pésimo, la refugiara de los reclamos y la tiranía de su familia. Tales dificultades materiales eran sorprendentes, pero mucho peores eran las inmateriales. La indiferencia del mundo que les pareció tan duro de soportar a Keats, Flaubert y otros hombres de genio fue, en el caso de ella, hostilidad. El mundo no le dijo a ella lo que les dijo a ellos. Escriban si quieren que para mí es irrelevante. No. El mundo soltó una carcajada y dijo, escribir, ¿para qué serviría lo que escribas? En este punto, podrían ayudarnos las psicólogas de Newnham y Hirton, pensé, mirando otra vez los espacios vacíos en los estantes, pues, sin duda, es hora de que se mida el efecto de la disuasión en la mente del artista, del mismo modo que, como he visto, la industria láctea mide el efecto de la leche ordinaria y la leche de buena calidad en el cuerpo del ratón. De los dos ratones que ponen en jaulas una al lado de la otra, uno termina siendo furtivo, tímido y pequeño y el otro, brillante, audaz y grande, ¿con que alimentamos entonces? Me preguntaba, supongo que recordando esa cena de ciruelas pasas y flan, a las mujeres en cuanto artistas. Para responder esa pregunta, nada más tenía que abrir el periódico vespertino y leer la opinión de Lord Birkenhead, pero en realidad no voy a molestarme en replicar lo que Lord Birkenhead opina sobre la escritura de las mujeres. También dejaré pasar lo que dice el decano William Enga. El especialista médico de la Harley Street tiene licencia para provocar ecos con sus vociferaciones en esa calle sin que pueda aterrorizarme. Voy a citar, eso sí, al señor Oscar Browning porque una vez tuvo gran importancia en Cambridge y solía evaluar a las estudiantes de Hirton y Newnham. El señor Oscar Browning tenía la costumbre de decir que la impresión con la que quedaba después de leer los exámenes era que, independientemente de las notas que asignara, el intelecto de la mejor estudiante era inferior al del peor estudiante hombre. Después de dicha declaración, el señor Browning se va a sus aposentos, y esto es lo que lo hace entrañable y una figura humana de cierta envergadura y majestuosidad, y encuentra a un trabajador de establos tirado en el mueble, puros huesos, los cachetes hundidos y amarillentos, los dientes negros, y parecía que le flaqueaban las extremidades. Él es Arthur, dice el señor Browning, un muchacho muy simpático e ingenioso. Me parece que las dos imágenes siempre se complementan.
Por fortuna, en esta época de la biografía, las dos imágenes se complementan muchas veces para que podamos interpretar la opinión de los grandes hombres no solo por lo que dicen, sino también por lo que hacen. Aunque hoy en día esto es posible, opiniones de ese calibre que provinieran de labios de personas importantes debieron haber sido bastante impresionantes, incluso hace 50 años. Supongamos que un padre, con las mejores intenciones, no quería que su hija abandonara el hogar para convertirse en escritora, pintora o académica. Mira lo que dice el señor Oscar Browning, habría dicho. No solo era el señor Browning, sino también el Saturday Review, el señor Gregg, lo imprescindible en la existencia de una mujer es que el hombre la mantenga y que ella lo atienda, decía el señor Gregg con énfasis. Una cantidad enorme de opiniones masculinas que apuntan a no esperar nada intelectual de las mujeres. Incluso si su padre no leyera en voz alta estas opiniones, la joven podía leerlas por sí misma, lo cual, todavía en el siglo XIX, reducía su vitalidad y afectaba profundamente su obra. Siempre habría existido una afirmación, no puedes hacer esto, no eres capaz de hacer aquello, contra la cual protestar o a la cual sobreponerse. Es probable que para las novelistas estos gérmenes ya sean un poco inofensivos, porque han existido mujeres novelistas de mérito, pero todavía deben causarles algún daño a las pintoras y, me imagino, son aún eficaces y en extremo venenosos para las músicas. La situación de la compositora hoy en día es similar a la de la actriz en los tiempos de Shakespeare. Ned Green, pensé, recordando la historia que me había inventado sobre la hermana de Shakespeare, decía que una mujer actuando era como un perro bailando. Johnson repetiría esta comparación 200 años más tarde para referirse a la predicación femenina. Ahora, en 1928, en este año de gracia, tenemos aquí otra vez, me dije, abriendo un libro de música, las mismas palabras en referencia a las mujeres que quieren escribir música. Sobre la señorita Germaine Tailleferre, tan solo repito el dictamen del Dr. Johnson en relación con una predicadora, trasladándolo a términos musicales. Señor, una mujer componiendo es como un perro caminando según las patas traseras. No lo hacen bien, pero sorprende el hecho de que lo hagan. 9. Con tanta precisión es que se repite la historia. Así pues, concluí, cerrando la biografía del señor Oscar Browning y apartando lo demás, es bastante evidente que incluso en el siglo XIX una mujer no tenía motivaciones para ser artista, por el contrario, la desairaban, la abofeteaban, la reprendían y la amonestaban. La necesidad de oponerse a esto o desaprobar aquello debió debilitarle la mente y reducirle la vitalidad. Aquí nos encontramos otra vez dentro del rango de ese complejo masculino tan interesante y oscuro que ha impactado mucho el movimiento femenino, ese deseo hondamente arraigado, no tanto de que ella sea inferior, sino de que él sea superior, que lo ubica en todas partes, no solo a la cabeza de las artes, sino también obstruyendo el camino a la política, aun cuando el riesgo para él es infinitesimal y la solicitante, humilde y devota. Incluso Lady Bashborough, recordé, con toda su pasión por la política, tuvo que inclinarse con humildad para escribirle a Lord Granville Lavasengard, a pesar de toda mi vehemencia en la política y de que hablo demasiado sobre ese tema, estoy perfectamente de acuerdo con usted en que ninguna mujer tiene por qué entrometerse en ese o en cualquier otro asunto serio, más allá de dar su opinión, si se le pide. Así continúa ella desperdiciando su entusiasmo, donde no encuentra ningún obstáculo, sobre un tema tan importante como el primer discurso de Lord Granville en la Cámara de los Comunes. El espectáculo es de verdad extraño, pensé. La historia de la oposición de los hombres a la emancipación de las mujeres es tal vez más interesante que la historia de la emancipación misma. Si alguna joven estudiante de Girton o Newnham recopilara ejemplos y formulara una teoría, podría sacar de ahí un libro interesante, aunque necesitara guantes gruesos y barras de oro sólido para protegerse. Pero lo que ahora es divertido, recordé, cerrando el libro de Lady Bashborough, fue considerado alguna vez serio y urgente. Las opiniones que ahora una colecciona en una libreta con el título, Kikiriki, y que guarda para leerle a un público selecto una noche de verano causaron llanto en algún momento, se los puedo asegurar. Muchas de sus abuelas y tatarabuelas derramaron incontables lágrimas. Florence Nightingale chilló de agonía 10. Además, ustedes, que entraron a la universidad y disfrutan de salas particulares, o solo son dormitorios con una salita, pueden muy bien decir que la genialidad debe ignorar tales opiniones, que a una genio no le debe importar lo que digan de ella. Infortunadamente, son justo los hombres y las mujeres de genio los que más importancia le dan a lo que se hable de ellos. Recuerden las palabras ese que Keats grabó en su lápida, piensen en Tennyson, piensen en, pero no es necesario que reproduzca los ejemplos del innegable, aunque desafortunado hecho de que, por naturaleza, a los artistas les importe en exceso lo que digan de ellos.
La literatura está repleta de restos de hombres que le han dado más importancia de lo razonable a las opiniones de los demás. Así pues, es 2 veces lamentable la susceptibilidad que tienen, pensé, a la vez que regresaba a mi indagación inicial. ¿Cuál es entonces el estado mental más propicio para el trabajo creativo? Porque la mente de un artista, para poder realizar el enorme esfuerzo de liberar íntegra e intacta la obra que hay en ella, debe ser incandescente como la mente de Shakespeare, especulé, mirando el libro que tenía abierto en Antonio y Cleopatra. No debe tener ningún obstáculo, ninguna materia extraña sin incinerar. Si bien decimos que no sabemos nada sobre el estado mental de Shakespeare, solo con afirmar eso estamos diciendo algo sobre su estado mental. Tal vez la razón por la que sabemos tan poco sobre Shakespeare en comparación con John Donne, Van Johnson o Milton es que sus resentimientos, rencores y desagrados están ocultos. No nos distrae ninguna revelación que nos recuerde al escritor. Cualquier deseo de quejarse, sermonear, pregonar un daño, ajustar cuentas, hacer que el mundo sea testigo de alguna dificultad o injusticia quedó incinerado y consumido. Por eso su poesía mana de él con libertad y sin trabas. Si alguna vez hubo un ser humano que logró expresar su obra por completo, fue Shakespeare. Si alguna vez hubo una mente incandescente y sin obstáculos, pensé, volviendo a mirar la biblioteca, fue la de Shakespeare. Capítulo 4. Encontrar a una mujer con ese estado mental en el siglo XVI era por supuesto imposible. Solo necesitamos pensar en las lápidas isabelinas y todos esos niños arrodillados con las manos juntas y en sus muertes prematuras y en sus casas de habitaciones oscuras y estrechas para saber que entonces ninguna mujer pudo haber escrito poesía. Lo que uno esperaría encontrar es que quizás, mucho después, una gran señora aprovecharía su libertad y comodidad relativas para publicar algo con su nombre y arriesgarse a que la consideraran un monstruo. Desde luego, los hombres no son unos snobs, continué, distanciándome de la consumada feminista Rebecca West, sino que aprecian con conmiseración, principalmente, el hecho de que una condesa se esfuerce por escribir versos. Habría sido de esperar que, en esa época, una señora distinguida hubiera recibido un apoyo mucho mayor que el que recibiría una señorita Austen o una señorita Bronte. Asimismo, sería de esperar que emociones ajenas como el miedo y el odio perturbaran su mente y que en sus poemas hubiera rastros de esa perturbación. Está por ejemplo Lady Winchelsea, pensé, bajando sus poemas, quien nació en 1661, pertenecía a la nobleza tanto por nacimiento como por matrimonio, no tuvo hijos y escribió poesía. Lo primero que una se encuentra al abrir su libro es un grito de indignación por la posición de las mujeres. Tan bajo hemos caído y a causa de reglas injustas. Tontas por falta de educación más no por naturaleza, excluidas de todo progreso del pensamiento, y a ser anodinas nos destinan, eso esperan. Luego, si alguna se eleva por encima de las demás, gracias a su cálida imaginación y al impulso de su ambición, con tal fuerza sigue manifestándose la facción opuesta, que la esperanza de prosperar nunca vence los miedos. Es claro que su mente no ha incinerado todos los obstáculos ni se ha vuelto incandescente, en absoluto. Por el contrario, se ha dejado agobiar y perturbar por los odios y las quejas. Para ella, la raza humana está dividida en 2 bandos, y los hombres son la facción opuesta, los odia y les teme porque tienen el poder de impedir que logre lo que quiere, escribir. Ay de la mujer que se atreva con la pluma. Una criatura muy insolente sería considerada. Dicha falta ninguna virtud podría redimir. Equivocadas de sexo y de camino, nos dicen que buenos modales, moda, bailes, vestidos y juegos son los logros a los que deberíamos aspirar, que escribir o leer, pensar o indagar, opacarían nuestra belleza, agostarían nuestros días e interrumpirían las conquistas de nuestra plenitud, que el tedioso manejo de una casa servil es, según algunos, nuestro máximo arte y fin. De hecho, su motivación para escribir es suponer que nunca van a publicar lo que escriba, con el fin de autocompadecerse con el triste canto. Para algunos pocos amigos y para tus penas canta porque coronas de laurel no son tu destino. Suficientemente oscuras sean tus sombras y conténtate allí. Aún así, es claro que, a pesar de no haber liberado la mente del odio y del miedo y de haberla colmado de amargura y resentimiento, ardía fuego en su interior. De vez en cuando, sus palabras exudan pura poesía, ni en sedas marchitas compondrá débilmente la inimitable rosa. Con razón, el señor Murray las elogió y se cree que Pope recordó y se apropió de estas otras. Ahora el narciso vence al débil cerebro, nos desmayamos por el dolor aromático. Es muy de lamentar que una mujer que podía escribir así, cuya mente estaba en armonía con la naturaleza y la reflexión, se viera obligada a sentir rabia y amargura, pero ¿qué podía haber hecho? Me pregunté, imaginándome los comentarios desdeñosos y las burlas, los halagos de los aduladores y el escepticismo del poeta profesional.
Debió haberse encerrado en una habitación en el campo para escribir, donde la asaltaron quizás la amargura y los escrúpulos, aunque tuviera el esposo más amable y una perfecta vida matrimonial. Digo, quizás, porque cuando buscamos datos sobre Lady Winchilsea, nos encontramos, como siempre, con que no se sabe casi nada de ella. Sufría terriblemente de melancolía, la cual podemos explicar, al menos en cierta medida, cuando nos dice cómo, presa de ella, se imagina mis versos condenados y mi ocupación considerada una locura inútil o una falta impertinente. La ocupación así censurada, según podemos ver, eran sus inofensivos paseos por los campos y sus ensueños. Mi mano se deleita delineando cosas insólitas y se desvía del camino habitual y conocido. Ni en sedas marchitas compondrá débilmente la inimitable rosa. Por supuesto, si estaba acostumbrada a eso y si era eso lo que disfrutaba, era de esperar que se burlaran de ella y, por eso mismo, se dice que Pope o Gay la ridiculizaron, como una intelectualoide ansiosa por garabatear. También se cree que ofendió a Gay burlándose de él, dijo que con su trivia demostró que, lo más apropiado para él era arrastrar una litera y no transportarse en ella, pero todos son, chismes de dudosa procedencia, y, dice el señor Murray, poco interesantes. Pero no estoy de acuerdo con él. Me habría gustado conocer más chismes de dudosa procedencia para poder descubrir o imaginarme a esa señora melancólica, quien deambulaba feliz por los campos, pensando en cosas inusuales y desdeñando temeraria e imprudentemente el tedioso manejo de una casa servil. Sin embargo, según el señor Murray, se volvió dispersa. Zarzas y malezas crecieron alrededor de su talento y lo asfixiaron. No tuvo la oportunidad de mostrarse por lo que era, un fino y distinguido talento. Entonces la regresé al estante y empecé a mirar a la otra gran señora, la duquesa que a Lamb le fascinaba, la excéntrica, la fantástica Margaret de Newcastle, mayor que Lady Winchilsea, pero su contemporánea. Eran muy diferentes, aunque ambas eran nobles, no tenían hijos y estaban casadas con los mejores esposos, en las dos ardía la misma pasión por la poesía y a ambas las desfiguran y las deforman las mismas causas. Si leen a la duquesa, encontrarán el mismo grito de furia. Las mujeres viven como murciélagos o lechuzas, trabajan como burros y mueren como gusanos. Margaret también pudo haber sido poeta. En nuestros días, habría encontrado algún tipo de rumbo con toda esa actividad. En ese entonces, como contener, domar o civilizar para disfrute humano esa inteligencia salvaje, generosa e indocta. Se derramaba, sin orden ni concierto, en torrentes de rima y prosa, poesía y filosofía, congelados hoy en cuartillas y folios que nadie nunca lee. Tenían que haberle entregado un microscopio, tenían que haberle enseñado a mirar las estrellas y a razonar científicamente. La soledad y la libertad la volvieron loca, nadie estuvo pendiente de ella, nadie la educó, los profesores la adulaban, era objeto de burla en la corte. Sir Egerton Brydges se quejó de su tosquedad por provenir de una mujer de alto rango criada en la corte y terminó por encerrarse sola en Belbeck. Es impresionante la imagen de soledad y caos que evoca Margaret Cavendish, como si una densa planta de pepinos invadiera y sofocara los rosales y los claveles del jardín y los matara sofocándolos. Es un desperdicio que quien escribió, las mujeres mejor educadas son aquellas que tienen la mente más civilizada, haya malgastado su tiempo emborronando disparates y hundiéndose cada vez más en la oscuridad y la locura, de tal modo que la gente se amontonaba alrededor de su carruaje cuando aparecía. Evidentemente, la loca duquesa le sirvió de coco para asustar a las jóvenes inteligentes. Por ejemplo, recordé cuando devolvía al estante a la duquesa y abría las cartas de Dorothy Osborne, esto le escribió Dorothy a Temple con motivo del nuevo libro de la duquesa, con seguridad. La pobre mujer está un poco perturbada, de lo contrario, sería ridículo que se atreviera a escribir libros, y además en verso. Ni siquiera sin dormir por 15 días llegaría yo a ese punto. Entonces, como ninguna mujer razonable y modesta podía escribir libros, Dorothy, quien era sensible y melancólica, de un temperamento del todo opuesto al de la duquesa, no escribió nada, pues las cartas no contaban. Una mujer podía sentarse a escribir cartas, pero al lado de su padre en su lecho de enfermo, o al lado del fuego mientras los hombres hablaban, siempre y cuando no los interrumpiera. Lo curioso, pensé, pasando las páginas de las cartas de Dorothy, es el gran talento de esa joven solitaria y sin educación para estructurar las oraciones, para darle forma a una escena. Escuchémosla. Después de cenar, nos sentamos y charlamos, pero me voy cuando empiezan a hablar del señor B. Durante las horas de sol, leo o trabajo, y a eso de las 6 o las 7, salgo a caminar por una pradera que hay junto a la casa y donde varias muchachas cuidan ovejas y vacas y se sientan a la sombra a cantar canciones.
Me acerco a ellas, comparo sus voces y su belleza con las de las antiguas pastoras sobre las que he leído y encuentro una gran diferencia, pero créame que me parece que estas son tan inocentes como pudieron serlo aquellas. Hablo con ellas y noto que lo único que les falta para ser las personas más felices del mundo es saber que lo son. Pasa muchas veces que cuando estamos en medio de nuestra conversación, alguna de ellas mira a su alrededor y se da cuenta de que su vaca está entrando al maizal, entonces, todas salen corriendo como si tuvieran alas en los talones. Yo, que no soy tan ágil, me quedo atrás. Cuando veo que están llevando su ganado al corral, pienso que es hora de que yo también me retire. Después de cenar, voy al jardín, luego, me siento a la orilla de un riachuelo que pasa por allí, deseando que estés a mi lado. Podríamos asegurar que nació para ser escritora, pero, ni siquiera sin dormir por 15 días llegaría yo a ese punto. Podemos calcular entonces la resistencia que había ante la escritura femenina cuando descubrimos que hasta una mujer con gran aptitud para ello se obligaba a creer que escribir un libro era ridículo o, peor aún, señal de una mente trastornada. Así es como llegamos, continué, volviendo a poner en el estante el único y corto volumen de las cartas de Dorothy Osborne, a la señora Benn. Con la señora Benn damos un giro muy interesante en el camino. Dejamos atrás, encerradas en sus jardines y entre folios, a esas grandes señoras solitarias que escribían sin tener lectores ni críticos, solo por gusto propio. Llegamos a la ciudad para mezclarnos en la calle con la gente del común. La señora Benn fue una mujer de clase media que tenía todas las virtudes populares, el humor, la vitalidad y la valentía. Fue una mujer que, obligada por la muerte de su esposo y algunas de sus aventuras desafortunadas, se ganó la vida con su ingenio. Tuvo que trabajar en igualdad de condiciones con los hombres. Ganaba, trabajando muy duro, lo suficiente para sostenerse. Eso supera en importancia a lo que haya escrito, incluso a su magnífico poema, Hice que 1000 mártires, o Sentado el amor tras su fantástico triunfo, porque en este punto empieza la libertad de la mente o, más bien, la posibilidad de que con el paso del tiempo la mente tenga la libertad de escribir lo que quiera. Ahora que Apraven lo había hecho, las jóvenes podrían sugerirles a sus padres que no necesitaban su dinero porque podían ganar dinero escribiendo, aunque la respuesta por muchos años seguiría siendo, sí, viviendo como Apraven. Antes la muerte que esa vida, mientras le cerraban la puerta de golpe más rápido que nunca. Se me ocurre aquí que ese tema tan profundamente interesante, el valor que los hombres le dieron a la castidad de las mujeres y su efecto en la educación femenina, podría analizarlo un estudiante de Girton o Newnham que quisiera indagar en el asunto y sacar un libro de interés. En la portada, podría aparecer una imagen de Lady Dudley adornada con diamantes en un páramo escocés invadido de mosquitos. Cuando murió Lady Dudley, The Times se refirió a Lord Dudley como un hombre de gustos refinados y muchos logros, benevolente y generoso, pero caprichosamente déspota. Insistía en que su esposa se pusiera un vestido de gala, incluso en la cabaña de caza más remota en las tierras altas, la llenaba de preciosas joyas y, sigue el periódico, le dio todo, excepto algo de responsabilidad. Desde que a Lord Dudley le sobrevino un derrame cerebral, ella lo cuidó y administró sus propiedades con la mayor competencia hasta el final. En el siglo XIX, también existía ese despotismo caprichoso. De vuelta a Apraven, ella demostró que se podía ganar dinero escribiendo, aunque sacrificando quizás ciertas cualidades agradables. Así, poco a poco, escribir no fue simplemente una señal de locura y de una mente trastornada, sino que adquirió una importancia práctica en caso de la muerte del esposo o de algún desastre familiar. A medida que transcurría el siglo XVIII, cientos de mujeres empezaron a completar el dinero para sus gastos personales o a salir al rescate de sus familias haciendo traducciones o escribiendo incontables novelas de mala calidad que guían y aparecen en los libros escolares, pero que se consiguen por 4 peniques en la Charing Cross Road. La intensa actividad mental entre las mujeres, las conversaciones, los encuentros, los ensayos sobre Shakespeare y la traducción de los clásicos, que se produjo a finales del siglo XVIII se fundamentó en el sólido hecho de que podían ganar dinero escribiendo. El dinero dignifica lo que, de no ser remunerado, se considera insustancial. Es posible que entonces todavía ridiculizaran a las intelectualoides ansiosas por garabatear, pero era innegable que sí podían ganarse su propio dinero. Por consiguiente, a finales del siglo XVIII, se produjo un cambio que, en mi reescritura de la historia, describiría con mayor detalle y cobraría más relevancia que las cruzadas o la guerra de las dos rosas. La mujer de clase media empezó a escribir.
Si Orgullo y Prejuicio es importante, si Middlemarch y Billete y Cumbres Borrascosas son importantes, entonces lo es mucho más, y no me alcanzaría un discurso de 1 hora para demostrarlo, el hecho de que las mujeres en general, y no solo las aristócratas solitarias encerradas en sus mansiones entre folios y lisonjeros, adquirieran la costumbre de escribir. Ni Jane Austen ni las hermanas Bronte ni George Eliot habrían podido escribir sin esas precursoras, como tampoco Shakespeare habría podido sin Marlowe, o Marlowe sin Chaucer, o Chaucer sin todos los poetas olvidados que allanaron el camino y domaron el salvajismo de la lengua. Las obras maestras no surgen de brotes individuales y solitarios, sino que son el resultado de un pensamiento colectivo de muchos años y muchas personas, de modo que la experiencia de toda una masa está detrás de una sola voz. Jane Austen debió haber puesto una corona en la tumba de Fanny Burney. Por su parte, George Eliot debió haber rendido homenaje a la espesa sombra de Eliza Carter, la valiente anciana que amarró una campana al marco de su cama para levantarse temprano a estudiar griego. Todas las mujeres juntas deberíamos dejar flores en la tumba de Apraven, que, muy escandalosa pero apropiadamente, está en la abadía de Westminster, pues gracias a ella es que tenemos el derecho de expresarnos con libertad. Por ella, de mala fama y lujuriosa, es que hoy puedo, sin ser ilusa, hacerles esta invitación: utilicen su ingenio para ganarse 500 libras al año. Había llegado, pues, a los estantes de comienzos del siglo XIX, donde, por primera vez, encontré varias secciones dedicadas por completo a obras de mujeres. Sin embargo, ¿por qué todas, a excepción de unas cuantas, eran novelas?, me pregunté mientras las hojeaba. El impulso original fue hacia la poesía. La suprema jefa de la canción fue una poetisa. Tanto en Francia como en Inglaterra las poetas preceden a las novelistas. Además, pensé, mirando los 4 nombres famosos, ¿qué tenían en común George Eliot y Emily Bronte? ¿Acaso Charlotte Bronte llegó a comprender en algo a Jane Austen? Salvo por el hecho posiblemente relevante de que ninguna de ellas tuvo hijos, habría sido muy difícil juntar en un salón 4 personalidades más disímiles, tanto así que es tentador imaginarse un encuentro y un diálogo entre ellas. No obstante, obedeciendo a alguna fuerza extraña, todas escribieron novelas. ¿Tenía algo que ver el hecho de nacer en la clase media?, me pregunté, o, como lo demostraría tan extraordinariamente un poco después la señorita Emily Davis, influía el hecho de que, a comienzos del siglo XIX, la familia de clase media apenas tenía una sala para todos. Cuando una mujer escribía, tenía que hacerlo en la sala y siempre la interrumpían. De eso se quejaba con vehemencia la señorita Nightingale: las mujeres nunca tienen ni media hora para ellas solas. En ese espacio, debía ser más fácil escribir prosa y ficción, ya que requiere menos concentración que escribir poesía o teatro. Fue en la sala de la casa que Jane Austen escribió hasta el fin de sus días. En Recuerdos de Jane Austen, su sobrino escribe: es sorprendente cómo logró llevar a cabo todo esto porque no tenía un estudio donde pudiera estar sola. Debió haber escrito gran parte de su obra en la sala, sujeta a todo tipo de interrupciones casuales. Se aseguraba de que ni los sirvientes ni los visitantes ni personas ajenas a su familia sospecharan que era lo que la ocupaba. 11. Jane Austen escondía sus manuscritos o los cubría con un pedazo de papel secante. Entonces, una vez más, la única educación literaria que tenía una mujer a principios del siglo XIX era la observación de las personalidades, el análisis de las emociones. Durante siglos, su sensibilidad se había entrenado gracias a la influencia de la sala de la casa, donde se grababa los sentimientos de la gente y observaba siempre las relaciones personales. Por eso, cuando la mujer de clase media empezó a escribir, naturalmente escribió novelas, aunque es evidente que 2 de las 4 famosas mujeres que nombro aquí no eran novelistas por naturaleza. Emily Bronte debió haber escrito drama en verso. Asimismo, la rebosante capacidad mental de George Eliot, tras haber agotado su impulso creativo, debió haberse desbordado en la historia o la biografía. Escribieron novelas, no obstante. Es más, una podría afirmar, me dije, cogiendo Orgullo y Prejuicio del estante, que fueron buenas novelas. Sin presumir ni hacer sufrir al sexo opuesto, una puede decir que Orgullo y Prejuicio es un buen libro. En todo caso, no sería motivo de vergüenza que a una la pillaran escribiendo esa novela, pero Jane Austen agradecía si chirriaba una bisagra para poder esconder su manuscrito antes de que alguien entrara, como si sintiera que había algo de indigno en escribir esa historia. ¿Habría sido Orgullo y Prejuicio una mejor novela si Jane Austen no hubiera sentido la necesidad de esconder su manuscrito de los visitantes?, me pregunté. Leí un par de páginas para comprobarlo, pero no pude encontrar señales de que sus circunstancias hubieran perjudicado su obra en lo más mínimo. Tal vez era ese el mayor milagro.
Alrededor del año 1800, teníamos a una mujer que escribía sin odios, sin rencores, sin miedo, sin quejarse, sin sermonear, tal como escribía Shakespeare, pensé, mirando a Antonio y Cleopatra. Es posible que la gente compare a Shakespeare con Jane Austen porque las mentes de ambos incineraron todos los obstáculos. Por eso, no conocemos a Jane Austen ni conocemos a Shakespeare, por eso también, tanto ella como él están presentes en cada palabra que escribieron. Si de algún modo Jane Austen sufrió a raíz de sus circunstancias, fue por la estrechez de vida que se le impuso. Como una mujer no podía salir sola, Jane Austen no se iba de viaje ni andaba en bus por Londres ni almorzaba en un restaurante sola. Sin embargo, puede ser que, por su carácter, no anhelaba lo que no podía tener, que su talento y sus circunstancias eran compatibles a la perfección, lo cual dudo que hubiera sido la realidad de Charlotte Brontë, me dije, abriendo Jane Eyre y poniéndolo al lado de Orgullo y Prejuicio. Lo abrí en el capítulo 12 y me llamó la atención esta frase, que me reproche quien quiera, que le reprochaban a Charlotte Brontë, me pregunté. Leí, pues, que Jenner solía subirse al tejado cuando la señora Fairfax estaba haciendo gelatina, se ponía a contemplar horizontes lejanos y suspiraba, y era esto lo que le reprochaban. Entonces, anhelaba poder ver más allá de ese límite para llegar hasta ese mundo caótico, hasta ciudades y regiones llenas de vida de las que había escuchado hablar, pero nunca había visto. Deseaba adquirir más experiencia práctica de la que poseía, relacionarme más con mis semejantes, descubrir otras personalidades diferentes a las que ya conocía aquí. Apreciaba lo buenas que eran la señora Fairfax y Adele, pero creía en la existencia de otros tipos de bondad más vívidos y, si creía en algo, quería contemplarlo. ¿Quiénes me lo reprochan? Muchos, sin duda, y me llamarán inconforme. Era inevitable, pues el desasosiego era parte de mi esencia y, a veces, tanta inquietud me hacía sufrir. Es inútil decir que los seres humanos deberían contentarse con estar tranquilos, pues necesitan acción y la provocarán si no la encuentran. Millones de personas están condenadas a una fatalidad más calmada que la mía, pero también millones de personas se rebelan en silencio contra su suerte. Nadie conoce la cantidad de rebeliones que se fermentan en las masas de vida que pueblan la tierra. Se supone que, en general, las mujeres son muy tranquilas, pero ellas también sienten como los hombres. Al igual que sus hermanos, necesitan practicar sus habilidades y un campo de trabajo, sufren, tal como sufrirían sus hermanos, cuando les imponen restricciones demasiado rígidas o si se estancan por completo. Sus congéneres más privilegiados tienen una mente muy cerrada cuando dicen que las mujeres deberían limitarse a preparar postres, tejer medias, tocar el piano y bordar bolsos. Es desconsiderado censurarlas o ridiculizarlas si quieren hacer más o aprender más de lo que, según la tradición, necesitan. Estando así sola, más de una vez oía que Grace Poole se reía. ¡Qué transición tan abrupta!, pensé. Es incómodo toparse de repente con Grace Poole. Se interrumpe la continuidad. Podría decir, continué, mientras ponía el libro al lado de Orgullo y Prejuicio, que la mujer que escribió aquellas líneas tenía más genio que Jane Austen, pero si, al leerla, detectamos esa molestia, esa indignación, entonces nos damos cuenta de que nunca logrará demostrar su genio íntegro e intacto. Sus libros saldrán deformados y distorsionados. Escribirá con rabia en vez de calma. Escribirá como una tonta y no como una sabia. Escribirá sobre ella misma, mas no sobre sus personajes. Si está en conflicto consigo misma, ¿cómo no moriría joven, coartada y frustrada? Es inevitable no entretenerse un momento con la idea de lo que hubiera pasado si Charlotte Brontë hubiera tenido unas 300 libras al año, pero la pobre inocente vendió los derechos de sus novelas por un pago único de 1.500 libras. Me pregunto qué hubiera pasado si, de algún modo, hubiera sabido más de mundos caóticos, de ciudades y regiones llenas de vida, si hubiera tenido más experiencia práctica, si se hubiera relacionado más con sus semejantes, si hubiera conocido personalidades diferentes. Con esas palabras, señala con exactitud no solo sus propias carencias como novelista, sino también las de todas las mujeres de entonces. Consciente mejor que nadie del enorme provecho que su genio habría sacado de las experiencias, las relaciones y los viajes que no le concedieron y que le negaron, tuvo que desperdiciarlo en su soledad contemplando horizontes lejanos. Debemos aceptar que todas esas buenas novelas, Billete, Emma, Cumbres borrascosas, Middlemarch, fueron escritas por mujeres con una experiencia mundana equiparable a la que había en la casa de un clérigo honorable. Fueron escritas en la sala de esa misma casa respetable y por mujeres tan pobres que no podían darse el lujo de comprar ni siquiera una resma completa para escribir Cumbres borrascosas o Jane Eyre.
Es cierto que una de ellas, George Eliot, se escapó después de muchas tribulaciones, pero a una recóndita casa de campo, en Street John's Wood, donde se acomodó a la sombra de la desaprobación social. Espero que entiendan, escribió, que, a excepción de aquellos que me lo pidan, no voy a invitar a nadie a que venga a visitarme, ya que, al vivir en pecado con un hombre casado, ir a verla no significaría manchar la pureza de la señora Smith o de quien quiera que se arriesgara a visitarla. Una debe someterse a las convenciones sociales y aislarse de lo que llaman el mundo. Al mismo tiempo, al otro lado de Europa, había un joven que vivía libremente con una gitana o con una gran señora. Iba a las guerras y recolectaba sin trabas y sin censuras la variada experiencia de la vida humana que después aprovechó magníficamente cuando escribió sus libros. Si Tolstoy hubiera vivido enclaustrado con una señora casada, aislado de lo que llaman el mundo, por muy edificante que hubiera sido la lección moral, ¿cómo podría, me pregunté, haber escrito Guerra y Paz? Tal vez, podríamos profundizar un poco en el asunto de la escritura de novelas y el efecto del sexo en quien las escribe. Si cerramos los ojos y pensamos en la novela como un todo, nos parecería que es una creación que tiene cierta semejanza con la vida, como si fuera su reflejo, aunque por supuesto con innumerables simplificaciones y distorsiones. En cualquier caso, es una estructura que imprime una forma en la imaginación, construida a veces como una plaza, a veces al estilo de una pagoda, a veces con secciones y arcadas y a veces sólidamente comprimida y abovedada como la Catedral de Santa Sofía en Constantinopla. La forma, pensé, remitiéndome a ciertas novelas famosas, suscita en una el tipo de emoción que le corresponde, pero enseguida esa emoción se mezcla con otras, pues la forma no se da por la disposición de piedra sobre piedra, sino por la relación de un ser humano con otro ser humano. Por eso es que una novela evoca todo tipo de emociones antagónicas y opuestas. La vida entra en conflicto con algo que no es la vida. He ahí la dificultad de llegar a un acuerdo sobre las novelas y el inmenso influjo que ejercen en las personas sus propios prejuicios. Por un lado, sentimos que John, el héroe, debe vivir o, de lo contrario, nos sumiremos en la desesperación. Por el otro, nos lamentamos de que el pobre John tenga que morir porque es lo que exige la forma del libro. Una vez más, la vida entra en conflicto con algo que no es la vida. Luego, puesto que sí es en parte la vida, una emite juicios como si se tratara de la realidad. James es el tipo de hombre que más detesto, oh, qué revoltijo tan disparatado. Nunca podría sentir algo parecido. Es claro que, en su totalidad, la estructura de cualquier novela famosa es de una complejidad infinita porque está compuesta de varios juicios, de muchas emociones. Es sorprendente que un libro con ese tipo de estructura resista más de 1 o 2 años o que pueda tener el mismo significado tanto para el público inglés como para el público ruso o chino. Lo cierto es que a veces sí resisten extraordinariamente. Su soporte en estos extraños casos de supervivencia, por ejemplo, en Guerra y Paz, es algo que llamo integridad, pero no integridad en términos de pagar deudas ni de tener un comportamiento heroico durante una emergencia. No, lo que quiero decir con integridad en el caso de una novelista es la convicción de que en su libro me entrega la verdad, de tal suerte que digamos, sí, nunca había pensado en eso de ese modo, o, nunca he conocido a nadie que se comporte así, pero me convenciste de su existencia, de que así sucede. A medida que vamos leyendo, iluminamos cada frase y cada escena gracias a una luz interior que, al parecer y de manera muy extraña, nos regaló la naturaleza para juzgar la integridad o la falta de integridad de la novelista. También puede ser que la naturaleza, en su aspecto más irracional, trazó con tinta invisible en las paredes de la mente un presentimiento que confirman los grandes artistas, un boceto que se vuelve visible nada más lo acercamos a la luz del fuego de los genios. Al exponerlo así y ver cómo cobra vida, exclamamos extasiados, pero si es esto lo que siempre he sentido, sabido y deseado, nos desbordamos de la emoción. Entonces, regresamos el libro al estante después de haberlo cerrado con cierta reverencia, como si fuera algo muy preciado, un refugio que nos acogerá más adelante en nuestra vida, pensé, cogiendo Guerra y Paz y poniéndolo en su lugar. Sí, por el contrario, lo primero que sentimos cuando tomamos unas pobres líneas para ponerlas a prueba es una reacción inmediata y entusiasta debido al brillo de sus colores y la elegancia de sus gestos. Pero después no pasa nada más, como si algo amenazara su desarrollo, o si solo vislumbramos un garabato ininteligible con un borrón en la esquina y si parece que algo falta o algo falla. Entonces suspiramos de la decepción y decimos, otra novela que fracasa, en algún punto, se estropeó. Por supuesto, la mayoría de novelas falla en alguna parte.
Cuando hay mucha presión, la imaginación flaquea y la percepción se nubla, ya no logra distinguir entre lo verdadero y lo falso, ya no tiene la fuerza para continuar el inmenso esfuerzo que exige, a cada instante, el uso de tantas habilidades diferentes. Pero, ¿cómo influiría en todo esto el sexo de quien escriba? Me pregunté, mirando Jane Eyre y los demás libros. ¿Pertenecer al sexo femenino afecta de alguna manera la integridad de la novelista, esa integridad que considero la espina dorsal de quien sea que escriba? En los fragmentos que leí de Jane Eyre, es evidente que la integridad de Charlotte Brontë como novelista se ve alterada por la ira, se apartó de la narración, a la cual le debía toda su devoción, para quejarse de algo personal. Se acordó de que carecía de experiencias que debía haber vivido, de que la habían dejado estancarse en una casa parroquial remendando ropa, cuando su deseo era recorrer el mundo con libertad. Su imaginación viró a causa de la indignación y nos percatamos de ese desvío. Sin embargo, aparte de la ira, hay muchas más influencias que entorpecen y desvían su imaginación, la ignorancia, por ejemplo. Cuando Jane dibuja a oscuras el retrato de Rochester, sentimos también la influencia del miedo. Asimismo, sentimos una constante amargura por la opresión, un sufrimiento que arde reprimido en su pasión, un rencor que encoge de dolor espasmódico esos magníficos libros. Como la novela tiene correspondencias con la vida real, sus valores son, hasta cierto punto, los mismos de la realidad. Pero es claro que los valores femeninos a menudo son diferentes de los valores que el otro sexo ha cultivado, normalmente es así. Sin embargo, los valores masculinos son los que predominan. En términos burdos, el fútbol y el deporte son importantes, pero la pasión por la moda y la compra de ropa son triviales. Es inevitable, pues, que estos valores no pasen de la realidad a la ficción. La crítica asume que un libro es importante si habla de la guerra o que es insignificante si trata de lo que sienten las mujeres en la sala de la casa. Una escena en el campo de batalla es más relevante que una escena en un establecimiento de comercio. En todas partes y con mucha más sutileza, persiste la desigualdad en estos valores. Por lo tanto, a principios del siglo XIX, toda la estructura que utilizaban las novelistas fue producto de pensar que tenían que apartarse levemente del camino y alterar la claridad de sus ideas para someterse a autoridades externas. Con solo leer por encima esas antiguas novelas olvidadas y escuchar el tono de voz con el que fueron escritas, una se da cuenta de que la escritora esperaba algún tipo de crítica. Decía esto para agredir o aquello para conciliar. Admitía que era tan solo una mujer o protestaba porque era tan buena como un hombre. Respondía a esa crítica según su temperamento, con docilidad e inseguridad o con indignación y énfasis. Lo importante no es hacer la distinción, sino el hecho de que pensaba en otra cosa y no en la obra. El libro cae y nos golpea en la cabeza debido a una falla en todo el centro. Pensé, pues, en todas las novelas escritas por mujeres que uno encuentra en las librerías de segunda de Londres, son como pequeñas manzanas caídas pudriéndose en el manzanal. Era ese defecto en el centro lo que las había estropeado, haber acomodado sus valores en atención a la opinión ajena. Qué difícil debió haber sido para ellas no ceder ni hacia un lado ni hacia el otro. Cuánto genio, cuánta integridad debieron haber necesitado, frente a todas las críticas y en medio de una sociedad puramente patriarcal, para seguir firmes en su visión de las cosas sin acobardarse. Solo lo lograron Jane Austen y Emily Brontë. Es otra pluma, quizás la más fina, que llevan en sus sombreros. Escribieron como escriben las mujeres, no como escriben los hombres. De los miles de mujeres que escribieron novelas en ese entonces, solo ellas desoyeron por completo las constantes reprensiones del eterno pedagogo. Escribe esto, no pienses en esto otro. Solo ellas ignoraron esa voz persistente, ya gruñona, ya condescendiente, ya autoritaria, ya afligida, ya escandalizada, ya iracunda, ya paternal, que no deja a las mujeres en paz, que las hostiga como una institutriz demasiado meticulosa, que, como Sir Jordan Bridges, las exhorta a ser cultas, que incluso mezcla la crítica de la poesía y la crítica de los sexos 12, que les aconseja, si eran buenas y ganaban, supongo, algún premio significativo, mantenerse dentro de ciertos límites que el caballero en cuestión considere adecuados. Las novelistas solo deberían aspirar a la excelencia, reconociendo con valentía las limitaciones de su sexo. 13. Esto resume el asunto. Así pues, cuando les informe, muy para su sorpresa, que estas frases no fueron escritas en agosto de 1828, sino en agosto de 1928, creo que estarán de acuerdo en que, por muy cautivadoras que nos parezcan hoy en día, representan una amplia opinión que, sin que vaya a agitar las aguas de esos pozos antiguos y tomando solamente lo que por casualidad llegó flotando a mis pies, hace un siglo tenía mucha más fuerza y más resonancia.
En 1828, una joven tendría que haber sido muy fuerte para desatender toda esa cantidad de desaires, regaños y promesas de premios. Una tendría que haber sido algo revoltosa para decirse, pero no pueden comprar la literatura también. La literatura está abierta a todos. Me rehúso a permitir que usted, por muy bedel que sea, me retire del césped. Si quieren, cierren sus bibliotecas, pero no hay puerta, no hay candado, no hay cerrojo que pueda limitar la libertad de mi mente. Sin embargo, cualquier efecto que la disuasión y la crítica hayan tenido sobre su escritura, y creo que tuvieron un efecto considerable, fue insignificante comparado con la otra dificultad que enfrentaron. Seguía analizando las novelistas de principios del siglo XIX, cuando se dispusieron a plasmar sus pensamientos por escrito, no tenían una tradición o, si la tenían, era tan corta o tan parcial que era de poca utilidad. Como mujeres, es a través de nuestras madres que hacemos memoria. Es inútil recurrir a los grandes escritores en busca de ayuda, por mucho que acudamos a ellos por placer. Lamb, Browne, Thackeray, Newman, Sterne, Dickens, De Quincey o quien quiera que sea nunca ayudaron a ninguna mujer, así ella les haya aprendido un par de trucos para adaptarlos a su escritura. El peso, el ritmo, la marcha de la mente de un hombre son muy distintos de los suyos como para que ella pueda extraer con éxito algo sustancial de él. El simio está muy distante para ser diligente. Quizás de lo primero que se dio cuenta la mujer cuando empezó a escribir fue que no le servía ninguna máxima común. Todos los grandes novelistas como Thackeray, Dickens y Balzac escribieron una prosa natural, ligera mas no descuidada, expresiva pero no rebuscada, imprimiéndole su propio estilo sin que dejara de ser propiedad común. Tomaban como base la máxima que se utilizaba en su época. La que se utilizaba a principios del siglo XIX quizás decía algo como esto: para ellos, la grandeza de sus obras era una razón no para frenar en seco, sino para continuar. Su mayor emoción o satisfacción estaba en el ejercicio de su arte y en la generación infinita de verdad y belleza. El éxito motiva el esfuerzo y el hábito facilita el éxito. Esa es una máxima masculina, detrás de ella, una puede ver a Johnson, Gibbon y los demás. No era una máxima adecuada para una mujer. Charlotte Bronte, con todo su esplendoroso talento para la prosa, se tropezaba y se caía cuando utilizaba esa pesada herramienta. George Eliot cometió atrocidades indescriptibles con ella. Jane Austen la miró, se burló de ella y concibió una máxima perfectamente natural y con las justas proporciones para ella y de la cual nunca se apartó. Así, teniendo menos genio que Charlotte Bronte para la escritura, logró decir muchísimo más. En consecuencia, como la libertad y la plenitud de expresión forman parte de la esencia del arte, tal falta de tradición, tal escasez y deficiencia de herramientas debieron haber tenido un efecto enorme en la escritura de las mujeres. Además, un libro no se hace colocando oraciones en orden consecutivo, sino construyendo con ellas arcos o domos, para hacernos una idea. Esta forma también la han moldeado los hombres según sus propias necesidades y para sus propios intereses. No hay razón para creer que a la mujer le conviene la forma de la epopeya o del drama en verso más de lo que le conviene una máxima masculina. Todas las formas literarias más antiguas ya estaban consolidadas y definidas cuando ella se volvió escritora. Solo la novela era lo suficientemente joven y blanda para moldearla a su conveniencia, quizás otra razón por la que escribió novelas. Sin embargo, ¿quién puede decir que incluso hoy en día, la novela, la entrecomillo para resaltar lo insuficiente que es, para mí, esa palabra, que esa forma, la más flexible de todas, sea la más adecuada para las mujeres? Sin duda, cuando pueda utilizar sus extremidades con libertad, veremos a la mujer dándole a la novela la forma que a ella mejor le convenga. De un mismo modo, la veremos creando un nuevo medio, no necesariamente en verso, para expresar su poesía porque su poesía todavía no encuentra desembocadura. Pasé luego a pensar en la forma que hoy en día una mujer escribiría una tragedia poética en 5 actos, ¿utilizaría el verso? ¿No usaría más bien la prosa? Pero estas difíciles preguntas encontrarán respuesta en el crepúsculo del futuro. Tengo que evadirlas porque, de lo contrario, me desviarían del camino y me adentrarían en bosques espesos donde me perdería y, muy probablemente, me devorarían las bestias salvajes. No quiero traer a colación, y estoy segura de que ustedes tampoco quieren que traiga a colación ese tema tan desalentador, el futuro de la ficción. Por eso, solo voy a hacer una pausa breve para señalar el gran papel, en relación con las mujeres, que deben desempeñar las condiciones físicas en el futuro.
De algún modo, el libro tiene que adaptarse al cuerpo y me arriesgaría a decir que los libros de las mujeres deberían ser más cortos, más concentrados que los libros de los hombres, y tener una estructura que no requiera largas horas de trabajo regular e ininterrumpido, porque siempre habrá interrupciones. Una vez más, como parece que los nervios que alimentan el cerebro son diferentes en los hombres y en las mujeres, y si la idea es que las mujeres trabajen duro y den lo mejor, hay que descubrir el método más adecuado para ellas. Por ejemplo, si estas horas de clase que supuestamente idearon los monjes hace cientos de años es lo más adecuado para ellas. Hay que determinar la alternancia de trabajo y descanso más conveniente para las mujeres, teniendo en cuenta que descanso no es la ausencia de actividad, sino actividades diferentes. Finalmente, hay que definir cuáles son esas actividades diferentes. Todo esto está por analizar y descubrir y cabe dentro del asunto de las mujeres y la ficción. Sin embargo, continué, acercándome otra vez a la estantería, donde podría encontrar un completo estudio de la psicología femenina realizado por una mujer. Sí, por su incapacidad para jugar fútbol, las mujeres no van a tener permitido practicar la medicina. Por fortuna, mis pensamientos dieron ahora otro giro.